Poco el nombre Jesús está en el templo. ¿Tú sabías que tú eres un templo? Y un templo del Espíritu Santo. Y quizás a ti no te gusta tu nombre y tú dices, híjole, me llamaron a mí Cleotilde y no me gusta. Me llamaron a mí Lencho, tampoco me gusta. Pues ahora tengo buenas noticias. Hoy, si tu primer nombre es Lencho, Cleotilde o algo que no te gusta, tu nombre es Templo, amén. Templo. Y te tengo un apellido del Espíritu Santo, amén. Jesús está en el templo. Ahora, ¿qué es un templo? El templo, el primer templo fue construido por ¿quién? Salo. Ok, él era hijo de ¿quién? David. ¿Y quién más es hijo de David? Jesús. Amén. El templo fue construido en el año 957. Era el centro de la adoración para los judíos. Era muy, muy importante. Es más, muchos judíos creían que Dios allí vivía en el templo. Y cuando su templo fue destruido por los babilonios, fue una gran humillación. Pero miren lo que dice la palabra de Dios en Hechos 7, 47 al 48. De hecho, fue Salomón quien le edificó un templo. En realidad, el Altísimo no vive en casas fabricadas por manos de hombres. Porque ¿dónde vive el Espíritu Santo? ¿Dónde vive Dios? En tu corazón, amén. En ti. Tú eres el templo del Espíritu Santo. Tú eres la iglesia, amén. Quizás en tu vida te han dicho muchas cosas, pero hoy vengo a decirte que tú eres el templo. Tú eres la iglesia y Dios vive en ti, amén. Vamos a abrir nuestras Biblias para los que la trajeron en 1 Corintios 3, 16. ¿Quién trajo su Biblia? Imagínate tú que te mandaran a la guerra y te dieran tu uniforme. Te dieran tu uniforme y lo planchas, ¿sí o no? Y te subes al avión y el avión se va y bien de repente te ponen el paracaídas y tú caes y vienen los enemigos en contra de ti. Pero descubres que no traes pistola. ¿Qué pasaría? Metes tu mano en la bolsa y la sacas y tienes un mano con piel. Qué triste. Así es no estar armado con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es poder, amén. Con el simple hecho de que Dios le dijo a Adán que viviera, Adán vivió. Con el simple hecho de que Dios dijera que haya luz, hubo luz. Porque la palabra de Dios es poderosa. Es más, dice la palabra de Dios que es viva, eficaz, más, ¿cómo se dice? Más filosa que una espada de doble filo. Amén. Disculpen, a veces mi español se me va. Así nos pasa a nosotros los chicanos, los que crecimos aquí, que empezamos bien, empezamos hablando español bien, pero llega un momento donde ya somos muy cool, ¿sí o no? Para hablar español. Y empezamos a hablar inglés y luego se nos van olvidando las cosas. Gracias a la bendita renovación carismática que me restauró el don del español, el don de hablar en español. Amén. Entonces, ahora entrando en 1 Corintios 3:16. Dice así, para los que trajeron su espada, para los que están armados. Amén. Dice, ¿no saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Tú eres un templo, amén. Tú eres una iglesia. Y el Espíritu de Dios vive en ti. Ponte a meditar en eso un segundo. El Espíritu de Dios vive en ti. Lo que decía Hechos 7:47, que realmente Dios no vive en los templos hechos por humanos, sino que vive en nosotros, en nuestro corazón, amén. Y luego dice así la palabra de Dios, algo muy interesante.
Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Aquí quiere decir que este cuerpo, este templo que Dios me ha dado, me lo ha dado para que yo lo cuide, ¿sí o no? Para que yo lo proteja, para que yo coma bien, para que haga ejercicio, para que no use drogas, para que no use alcohol, para que lo proteja. Amén. Pero si lo destruyo, Dios me destruirá. Pero ahora quiero cambiarle un poco el significado. Destruir el templo, en mi opinión, o para este tema, es hablar mal de alguien. Destruir con la lengua. Amén. Dice la palabra de Dios en Santiago que la lengua es como un bosque, como un fuego que quema un bosque, ¿sí o no? Ponte a pensar en tu vida las cosas que han dicho de ti negativas. Y muchas veces hay un dicho en inglés: sticks and stones may break my bones, but words will never hurt. Palos y piedras, si lo estoy cambiando correctamente, me pueden herir, pero no me pueden destruir. Eso es mentiras. Las palabras hieren, amén. Ponte a pensar en palabras que te han dicho en tu vida. Ponte a pensar, si tú creciste en un hogar y estás un poco de sobrepeso, alguien te lo hizo saber, ¿sí o no? Muchas veces nuestros padres: véngase mi gorda, ¿sí o no? Y uno se ríe: ay, sí, mamá, pero por dentro dices: ay, cómo quisiera que me dijera otra cosa. El negro, ¿sí o no? Si estás oscuro. El güero. A mí me decían: tú no eres mexicano en la high school. You ain't Mexican, you're a white boy. Me hacía enojar eso. Me hacía enojar. Destruir el templo es hablar mal de alguien, amén. Todos, cada uno de nosotros hemos sido heridos por palabras. Entonces es importante descubrir cómo Dios nos ve a nosotros. Miren lo que dice el verso. El verso siguiendo en el 17 dice: el templo de Dios es sagrado y ese templo son ustedes. Tú eres un templo sagrado. Tú fuiste creado a imagen y semejanza de Dios. Y muchas veces en esta vida hay personas que nos miran como un cualquiera. Y hay revistas que te dicen a ti: no tienes este cuerpo. You need to exercise. Necesitas hacerte cirugía plástica. Mira tu nariz, está muy grande. Y siempre esta sociedad tiene mensajes fuertes, pero que son mentira. Te dice que tienes que ser algo que tú no eres para ser feliz. Y el ejemplo perfecto son los artistas, que tienen fama, que tienen dinero, que tienen el carro del año, pero no tienen a Dios. Y Dios es amor y les falta el amor, amén. Por eso andan divorciándose. Y bueno, no trabajó con esta, me voy a agarrar otra artista. Y tú miras a esa artista y dices: wow, she is fine. Woo. Pero al poco tiempo, al año, al segundo año, pasan 2 años, ya están divorciados. Porque nada de lo que da este mundo nos hace feliz, sino estar llenos del Espíritu Santo. Amén. ¿Lo creen o no lo creen? No me convencen. Tú eres el templo del Espíritu Santo. Tú eres una iglesia, amén. Quizás tú dices: voy a ir a la iglesia a rezar, a estar en la presencia de Dios. Te digo que igual de importante que ir a una iglesia es ir con un hermano y darle consuelo. Porque Dios vive en los corazones humanos, amén. Dijo Jesús: destruye este templo y yo lo reedificaré en 3 días. ¿De qué estaba hablando Jesús? De su cuerpo, amén. Ahora, hay ciertas cosas que nosotros en la vida podemos sufrir. Como terapista, gracias a Dios, pude volver a la universidad y estudiar.
Yo nunca creí que iba a hacer algo en la vida. En la escuela maestros me decían: José, tú eres un tonto. Me decían José, y de cierta forma a veces tenían razón, porque bueno, yo estaba interrumpiendo el maestro y tratando de hacer las personas reírse a costo del pobre maestro, y sí, se frustraban y me decían palabras que me herían. Pero también muchas veces llegaban a un extremo: no vas a hacer nada en la vida. Eso ya es un extremo, ¿sí o no? Pero cuando yo conocí a Dios, Dios me empezó a guiar, amén. Y cuando mi mente me decía no puedes, Dios me decía tú puedes, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, amén. Filipenses 4:13, todo lo puedo en aquel que me fortalece. Entonces empecé a estudiar, ir a la universidad, y le doy gracias a Dios porque Dios me puso en un centro trabajando con familias. Muy difícil, muy difícil. Les digo, cuando mis clientas, porque trabajo con mujeres que usan drogas, cuando mis clientas recaen, no hombre, yo caigo, yo me siento triste. Claro, Dios me consuela, me pongo en oración, pero es muy triste que tú empiezas a trabajar con alguien y esa persona se empieza a sentir mejor y tú crees que ya no necesita la droga, y pasa el año, se gradúa del programa y está usando otra vez. Eso me pasó el viernes, recibí una llamada de una clienta que está usando otra vez. Entonces es muy triste. Y muchas veces detrás de toda adicción hay muchos abusos en mis clientes, y quizás pueden estar dentro de ti. Un ejemplo: abuso físico, o podemos decir ser golpeado. ¿Quién ha sido golpeado? Un ejemplo: cuando yo estaba creciendo, yo era el que se portaba más mal entre mis hermanos, y yo era el que agarraba el fajo más de todos. Mis pompis eran buenas amigas con el fajo. Tristemente éramos amigos, nos conocíamos muy bien. Ojalá no se ofenda a nadie de eso. Entonces, cuando el resultado de los golpes que yo recibí, tenía yo una atracción grande a la violencia, al karate, a la lucha libre, a las películas violentas. Y cuando salí y niños no querían jugar conmigo, ok, vente, vamos aquí. ¡Pum! Empecé a golpear a otros niños. Me hice lo que se llama un bully. ¿Saben lo que es un bully? Un niño que le gusta buscar otros más chiquitos o más débiles de él, y es lo que yo era. Hasta que me lo hicieron a mí, luego no me gustó. Claro, así trabaja la cosa, ¿sí o no? Nos gusta a veces gritarle a las personas en la tienda, pero ya llegamos a la casa y nos gritan nuestros hijos y ahora no nos gusta, ¿sí o no? Abuso intelectual, que alguien te diga eres un estúpido, no eres inteligente, y el resultado es falta de confianza, ¿sí o no? Quieres estudiar, quieres hacer algo en la vida, pero bien de repente entra una voz que está allí, te dice no puedes, recuerda quién eres, el tonto, la tonta, ¿sí o no? ¿A quién le ha pasado esto? Me imagino que a todos nosotros. Abuso emocional, que alguien te diga a ti, por ejemplo, a un hombre, muchos hombres sufrimos los hombres no lloran. ¿Y por qué creen que los hombres cometemos todos los actos violentos? No siempre, pero ¿quién es el que entra en la tienda cuando su mujer ya no lo quiere y empieza a balacear? El hombre muchas veces, ¿sí o no? Porque el hombre no sabe llorar, porque el hombre, su papá le dijo, sus tíos le dijeron, para ser hombre no se llora, tú eres fuerte. Y cuando queremos llorar no podemos y nos enojamos, ¿sí o no? Yo era corajudo, súper corajudo, explosivo, pero ahora Dios ha ido sanando mi corazón, amén. Abuso sexual, que alguien te toque en tus partes sin que tú lo quieras. Abuso sexual. El resultado muchas veces para niños que son abusados o personas es que se despierta la sexualidad a una temprana edad. Y el resultado, por ejemplo, si una mujer es abusada por un hombre, un tío,
crece y le tiene miedo a los hombres. Entonces no todas estas cosas pasan exactamente, pero estoy dando unos ejemplos. Abuso espiritual. Que te digan, Dios te castigó. Ya ves, te pasó eso, Dios te castigó. Y muchas veces esa es una creencia falsa, ¿sí o no? Cuando estás niño te dicen todo lo que tú haces, te quemas en accidente, Dios te castigó. La palabra de Dios dice en primera de Juan 4:8 que Dios es amor, amén. Esa es la verdad. Ahora vamos a ir para adelante. Este cuerpo que tú tienes está lleno de emociones, está lleno de pensamientos y tiene una alma, amén. Es como un templo en la iglesia, ¿sí o no? El templo tiene lo de afuera, ¿sí o no? Una cruz, pero por dentro hay el lugar santo, el santísimo, ¿sí o no? El lugar santísimo para ti, para mí es nuestra alma. Cuando tú y yo nos moramos, when we die, sorry, nuestra alma va a ir con Dios a ser juzgada, ¿sí o no? ¿Quién lo cree? ¿Quién está listo? Entonces hay una gran lucha por este cuerpo, entre el bien y entre el mal. ¿Quién le da miedo? A mí no. A mí no. Porque confío en Dios, porque confío en el Todopoderoso, porque este templo es templo del Espíritu Santo y Dios vive en mí. Antes vivía Satanás, antes vivían espíritus malignos, pero hoy vive Jesucristo, el Todopoderoso, el que me salvó por su sangre, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, vive en mí. Y dice la palabra de Dios que donde está Cristo, allí hay libertad. El que está en mí es más grande que el que está en el mundo, amén. Si tú tienes a Cristo viviendo dentro de ti, no debes tenerle miedo a nada. Hay gente que tiene miedo. Hay gente, vamos a dar un tema acá. Mira, te miré el otro día en tu grupo, creo que tienes talento, ven a dar un tema. Ay, no estoy preparado. ¿Cómo que no? Si tenemos a Cristo viviendo dentro de nosotros, amén. Que vamos adelante a Marcos 5. San Marcos 5. Una historia muy interesante. Bueno, no es una historia. Para los que hemos leído la palabra de Dios, sabemos que esto pasó, amén. El endemoniado de Gerasa. En esto se va a centrar este tema, en esta escritura. Nos dice así: llegaron a la otra orilla del lago, que es la región de los Gerásenos. ¿La región de los qué? Gerásenos, un lugar pagano. Y dice, apenas había bajado Jesús de la barca, un hombre vino a su encuentro saliendo de entre los sepulcros, pues estaba poseído por un espíritu malo. Ahí hay dos cosas. Uno, vivía entre las tumbas. ¿Quiénes de ustedes pudiera vivir en una tumba? Yo antes era muy miedoso. Recuerdo la primera vez que miré la película del Exorcista. Híjole, no podía dormir yo. Recuerdo que yo me acosté a dormir y bien de repente la exorcista estaba en el closet. Y yo me paré y fui al closet y lo abrí y no estaba nadie allí. Entonces luego me acosté a dormir otra vez, pero la exorcista estaba abajo de mi cama y yo me agachaba ahí abajo a ver si estaba allí y no estaba nada. Prendía la luz y finalmente me traté de acostar por tercera vez y todavía estaba ahí la exorcista. Entonces fui al cuarto de mi mamá, abrí la puerta y ella se despertó. José, ¿eres tú? Ya ves, te dije que no veas esas películas de terror. Ya vente por acá. Y me dio un pellizco y un coscorrón. Ustedes saben cómo son las mamás a veces. Uno queriendo que la mamá lo abrace y luego ella se convierte en la exorcista. Así uno, vente para acá. Ay, mamá, ay, no. Con la lengua verde. No es cierto. Just kidding.
Pobrecitas las mamás, sufren mucho. Amén. Sufren mucho a veces, las que no conocen a Dios. Y las que conocen a Dios también sufren mucho a veces, ¿sí o no? Porque nosotros, los muchachos, ¿sí o no? El hombre latino machista, ¿verdad? No necesita a Dios. Yo lo sé todo. Ya vas a engañarme otra vez allá en la iglesia con ese Jesús. Miren, hay una cosa, obedezcan a sus maridos menos en una cosa. Si tu marido te dice que no vayas a la iglesia, no lo obedezcas. Mi opinión. Amén. Porque Jesús debe de ser el hombre primordial en tu vida, el número uno, el más importante. Amén. Cristo Jesús es el Señor. Amén. Nadie más. Él es el número uno, el más importante que todo. Amén. Entonces este hombre vivía entre los sepulcros y estaba poseído por un espíritu malo. ¿Qué es un espíritu malo? Recuerdo el otro día que estaba en una parroquia y alguien dijo en esta parroquia: oh, aquí esta persona que está poseída simplemente es epilepsia. Ya no hay, esto no existe, las posesiones no existen. Y yo me quedé escuchando. ¿What? ¿Cómo que es epilepsia? Si le quería traer a la persona y decirle: un día te voy a llevar conmigo. Cuando estamos orando en un retiro y bien de repente sale una entidad que no pertenece allí. Amén. Miren, Dios es amor. Amén. Y cuando Dios te llama a ti, te pregunta: ¿me quieres a mí? Y si tú dices sí, Dios entra en tu corazón y allí vive. Y hace el Espíritu Santo, hace tu vida, tu cuerpo, el templo del Espíritu Santo. Si tú le dices no, Él se aparta y te espera pacientemente, pero con los brazos abiertos. El demonio no. El demonio entra sin que tú sepas. Primero te dice: ven a jugar la ouija, y juegas, y bien de repente entra algo que no debe estar allí, ¿sí o no? Pero tú nunca sabes ni cómo entró esto dentro de ti. ¿Cómo entró este espíritu malo en este hombre? ¿Quién sabe? Pero entró. Y dice en el verso 9: el hombre vivía entre los sepulcros y nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Quiere decir que lo habían amarrado con cadenas y no podían sujetarlo. Dice, varias veces lo habían amarrado con grillos y cadenas, pero él rompía las cadenas y hacía pedazos los grillos y nadie lograba dominarlo. Allí nos damos cuenta por qué este hombre vivía en una tumba, porque estaba fuera de control. Imagínense a alguien que lo amarran con una cadena y la rompe. Quiere decir que él empezó quizás con el pecado, y bien de repente empezó a incrementar en el pecado y incrementar hasta que estaba fuera de control, y ya el enemigo tenía posesión de su vida, hasta el punto que lo amarraban y él rompía cadenas. Imagínense a alguien así. ¿Dónde ponemos nosotros personas así? En la cárcel y en los manicomios, ¿sí o no? Y luego dice la palabra de Dios en el verso 5: día y noche andaba por los cerros, entre los sepulcros. Una vez más dice la palabra de Dios que andaba por los sepulcros gritando y lastimándose con piedras. Voy a parar allí, a ver si podemos escudriñar las escrituras. Amén. Muchas veces, si tú ya has leído Marcos 5, es importante que lo leas muchas veces, ¿sí o no? Porque un día lo lees y Dios te da algo, y otro día lo lees y te da otra cosa. Hoy les voy a dar lo que Dios me ha regalado a mí. Y en primer lugar, vivía en un sepulcro. Quiere decir que su sociedad lo había arrojado lejos. Quiere decir que él ya no podía vivir con ellos. Quiere decir que cuando él llegaba no tenía nadie que le dijera: ¿cómo te sientes? ¿Cómo fue tu día? ¿Comiste? ¿Estás enfermo? Nadie. Simplemente la sociedad lo había arrojado para afuera. We're done with you.
over a Dios. Que te vaya como te vaya. Como muchas veces en nuestra sociedad, ¿sí o no? Mucha gente dice, los Estados Unidos, cuando yo vaya allá voy a ser feliz. Y los Estados Unidos es un país donde te centra todo en ti. Tú eres lo más importante. Tú. Haz dinero. ¿Qué hacemos con nuestros viejitos aquí? A un asilo. Adiós. Papá, te veo antes que te muera. Ojalá me des un dinero, ¿sí o no? Es triste, yo he ido a los asilos. Pero este hombre había sido echado lejos. Nadie que se preocupara por él. Qué triste nuestra sociedad, ¿sí o no? Si tú muchas veces no te miras de cierta forma, mucha gente te rechaza. Es que tú no estás guapo. Es que tú estás gordita, no puedes estar con nosotros. Así era la high school. Para los que fueron a la high school, difícil. En un ambiente donde eras rechazado fácilmente por cosas muy simples. Y punto número 1, para que tú seas feliz, tienes que tener una relación con los demás. Tienes que tener una comunidad, una familia, personas que te aman, personas que te apoyen. Y la iglesia tiene que estar allí para ti y para mí, ¿sí o no? Si tú caes en pecado muchas veces, el hermano cayó, todos nos critican, ¿sí o no? Cayó el hermano, ay, fíjate que cayó el hermano, fíjate, escuchaste que cayó. Es el chiste, es ¿cómo se llama? El chisme carismático. Que todos estamos orando por él. Voy a decirle a la hermana, pero para que ore por él. Fíjate que cayó en el sexo y no vas a creer, y lo miré abrazándose, ¿sí o no? Besuqueándose. Y ahora le agrega, y luego se pasa a otra persona, a esa persona le agrega más mostaza, ¿sí o no? Ahora ya el chiste iba saliendo de un bar, ahora iba saliendo cayéndose. Muchas veces le agregan, ¿sí o no? La iglesia tiene que ser el hospital para la persona herida, amén. El hospital para el pecador. Cuando alguien cae, tú y yo tenemos que estar allí con los brazos abiertos. Tenemos que ser un verdadero templo. ¿Por qué Jesucristo se enojó con los fariseos? Porque ellos señalaban y juzgaban y la persona que caía no era admitida. Tú y yo tenemos que ser diferentes. Para que una persona sea feliz, necesita una comunidad. Amén. Necesita la iglesia. ¿Por qué creen que los gays no se acercan a la iglesia? Porque muchas veces llegan, la homosexualidad es pecado. Le apuntan, le ponen hasta el dedo aquí. Es pecado. Primero introdúcelo al amor de Dios. Sé comunidad a Él y ve si puede dejar ese estilo de vida, sí o no. A mí cuando yo llegué a la iglesia,